Bienvenidos una vez más a Un Día con Ángel aquí en Excelsior TV. El tema que vamos a tratar hoy es el mismo que tratamos hace prácticamente un mes. Si usted recuerda cuál fue el primero o segundo programa del año, trató exactamente de lo mismo acerca de lo que vamos a comentar hoy: la confianza en una economía. En aquel entonces, hace un mes, como le digo, yo señalé que la confianza del consumidor y la confianza del productor iban prácticamente desde hacía 4 meses, desde septiembre, en una caída libre. Pues esa situación acerca de la cual comentamos hace un mes y las implicaciones para la economía mexicana, hoy no solo se han mantenido, sino que pudiéramos decir que se han agravado. El documento que da a conocer Banco de México, en coordinación con el INEGI, se arma un paquete entre estas dos instituciones autónomas. Banco de México fundamentalmente elabora el índice de confianza del consumidor y el INEGI elabora 3 documentos complementarios, de tal manera que con ese paquete de 4 documentos, hasta el mes anterior eran 3, pero a partir de este mes serán 4, INEGI incluirá un documento más que es muy interesante, le llaman expectativas empresariales, de tal manera que con ese paquete usted, si le interesa el tema, podrá tener un panorama muy cercano al real del comportamiento que tendrá la economía mexicana en los próximos meses. Pero vayamos al concepto del cual le hablé, la confianza. En una economía abierta, como es el caso de la nuestra, que no siempre lo fue. Recuerde usted que debimos abrirnos al mundo a fines de 1987, cuando el modelo de economía cerrada hizo agua, o sea, cayó hecho pedazos. En una economía abierta, la confianza de los agentes económicos y de los consumidores es uno de los elementos más importantes, el cual es muy difícil generarlo, es decir, hacer que estos dos grandes segmentos de la sociedad, los consumidores y los agentes económicos privados, tengan confianza en el presente y el futuro de la economía, es muy difícil lograrlo. Requiere por parte de la clase política, de los sean legisladores o funcionarios, y del gobierno o de los gobiernos en los 3 órdenes, requiere un trabajo muy responsable. Difícil es crear la confianza, pero muy fácil es perderla. Pero además se crea una situación también preocupante en esto de la confianza. Si la confianza del consumidor empieza a manifestar una cifra negativa, es decir, cae la confianza con respecto al mes anterior, si es el indicador desestacionalizado, o con respecto a la medición del año anterior, si es base anual, si esta tendencia, si esta manifestación de caída que se expresa en signo negativo se mantiene 3, 4, 5 o más meses, se vuelve muy difícil primero detener la caída, es decir, cambiar, eliminar ese signo negativo y empezar a generar cifras positivas, es decir, a revertir la desconfianza. Hoy estamos ante una situación así. Si usted revisa, espero que sean claras las gráficas que aparecerán que producción incluirá en este comentario, ahí podrá darse cuenta usted de una manera mucho más clara, didáctica de lo que le estoy diciendo. El año anterior, en el año 2013, el índice de confianza del consumidor calculado en base anual presentó 8 meses con una tasa negativa. Si le agrega usted enero, que enero es realmente el desastre, 15.5% en relación con un año antes. Dicho de otra manera, aquello que comentamos de la caída libre se está volviendo hoy una realidad. Pero si esto lo vemos también con el productor, la situación es prácticamente la misma. Bueno, dirá usted, ¿qué hay que hacer
frente a una situación como esta que están registrando estos documentos que mes a mes da a conocer el INEGI y Banco de México? Yo diría que mucho. Primero, hablar con la verdad. Ante una situación como esta, no caben los triunfalismos que no tienen sustento, además. Y no lo tienen porque el ciudadano de a pie está viendo que algo está pasando en la economía. Si llevamos 4 o 5 meses que la economía o que el consumidor presenta en la encuesta que se elabora, que da lugar a estos documentos, un signo negativo, y eso, repito, desde septiembre se mantiene, es decir, ya llevamos septiembre, octubre, noviembre, diciembre y enero, 5 meses al hilo, diríamos coloquialmente, evidentemente esto con respecto al mes anterior, esto ha constituido ya una tendencia. Es evidente que la autoridad debe actuar en consecuencia. No puede la autoridad, no debe, mejor dicho, no debe permanecer impasible ante una situación como esta, la cual, repito, se registra tanto en los consumidores como en la parte de los productores. Estamos ante una situación, pues, donde en estos dos importantísimos sectores de la sociedad mexicana frente a lo que es el crecimiento económico, ven de una manera sumamente negativa, dicho de otra manera, han perdido la confianza en el futuro de la economía y la han sustituido por desconfianza. ¿Cuál es la respuesta que dan los funcionarios o el gobierno a esta situación que ya podría calificarse de grave? ¿Cuál es? Un triunfalismo excesivo, falto de sustento. Seguramente está usted enterado que una de las empresas calificadoras, ahorita le explicaré a usted qué hacen estas empresas, elevó la calificación de la deuda soberana del gobierno mexicano. ¿Qué significa esto? Bueno, si nos atenemos a las funciones, a las tareas que realizan estas entidades calificadoras, lo único que nos dicen con esta elevación de la calificación es que el gobierno mexicano es una institución en la cual se puede confiar para que liquide en tiempo y forma los documentos con los cuales obtuvo dinero de inversionistas de todo el mundo. Dicho de otra manera, es un sujeto de crédito creíble, confiable. ¿Pero qué nos ha dicho la autoridad? Que la calificadora dice que esto va a significar una mejoría en las familias, una elevación de la competitividad y esto y lo otro. Eso no es así. La calificación de una de estas 3 casas, de las 3 grandes calificadoras que es Moody's, Fitch y Standard & Poor's, repito, lo único que significa esa calificación, si es muy buena, es que el emisor de este papel de deuda es una entidad, sea un gobierno, sea una empresa o un gobierno federal, estatal o municipal, es una entidad confiable, creíble, que va a liquidar, repito, en tiempo y forma la deuda que ha contraído con estos inversionistas. De ahí, pues, que extraer conclusiones en torno al crecimiento de la economía, a la competitividad, al beneficio directo que van a sentir las familias, es una exageración, por decirlo menos. ¿Qué es lo que pudiera pasar como consecuencia de esta elevación de nuestra calificación o de la calificación de los bonos soberanos del gobierno mexicano? Que la tasa de interés a que contratare la deuda futura podría bajar un 0.25%, 0.10%. ¿En qué se traduciría eso? Prácticamente en nada. De tal manera que el efecto práctico en términos presupuestales de ahorros en el servicio de la deuda serían realmente mínimos. Y la población de México ni lo notaría. Eso solamente para los iniciados que están revisando los datos que Hacienda da mes a mes. Para la población, tanto en su calidad de consumidores como de productores, es decir, empresarios que fabrican bienes o producen servicios que venden en la economía, para ellos
Otros son los parámetros, los elementos que tienen ellos a la mano, que cada vez entregan menos producto a una cadena de supermercados, por ejemplo, o que si tienen alguna mini empresa, mediana, pequeña, etcétera, cada vez venden menos, cada vez ven que la gente puede comprar menos unidades de su producto. Por otra parte, si estamos viendo que en estos primeros 35 días ya la gasolina, las gasolinas automotrices se elevaron en el precio por litro prácticamente 30 centavos, pues dice uno, ¿qué está pasando? Si a eso le agrega usted que las familias mexicanas ya recibieron los estados de cuenta donde vienen reflejados los gastos, las compras a crédito que hicieron durante el mes de diciembre, el panorama no luce halagador, y estos documentos que elabora el INEGI Banco de México lo reflejan fielmente y lo vienen reflejando con respecto al mes anterior desde septiembre del año pasado. Es decir, ya tenemos 5 meses al hilo en que los consumidores y los productores dicen que las perspectivas de la economía no son positivas. Se requiere de parte del gobierno federal una actitud, al menos diría yo, objetiva. Decirnos realmente la gravedad de la situación y lo que tenemos que hacer para detener esa falta de confianza y empezar a generarla otra vez. En el sexenio anterior, el presidente Felipe Calderón fue un enamorado del triunfalismo. No se le caía de la boca que México era lo mejor y que nosotros el mejor destino del mundo, etcétera, etcétera. Y ya ve usted cómo terminó ese sexenio y cómo terminó él en el descrédito total. Vale la pena, pues, que entendamos que los consumidores mexicanos y los empresarios ya son mayores de edad. Entienden en su vida cotidiana las dificultades que están atravesando. De ahí la necesidad de que nos hablen con la verdad. No estoy diciendo que agarren un cilicio y se flagelen y se saquen sangre, no. Lo único que estoy pidiendo es que tomen en cuenta la utilidad y las bondades de un habla clara, de un mensaje objetivo, sin triunfalismo, porque eso lo estamos viviendo y lo que queremos escuchar es qué va a hacer la entidad responsable del crecimiento económico para detener esa desconfianza que, repito, ha sustituido a la confianza que hoy por hoy y prácticamente desde septiembre va en caída libre. ¿Harán algo nuestros gobernantes? No obstante mi edad, no pierdo la esperanza de que se haga algo para detener tanta desconfianza, empezar a revertirla y que en un plazo de 6, 8, 10 meses tengamos otra vez niveles aceptables de confianza. Le agradezco su atención para un día con Ángel aquí en Excelsior TV y lo espero mañana cuando nos encontremos para comentar un tema de interés, espero, para usted. Muy buenas noches y muchas gracias. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.